Bien, entonces mencionábamos que nuestra área motora se compone de la siguiente manera. Una motoneurona superior que conecta a la corteza motora primaria con la médula espinal y que es una conexión de tipo glutamatérgico, o sea, excitatoria. Y una motoneurona inferior, la motoneurona alfa, que conecta la médula con el músculo. Esta ya sabemos que es colinérgica y que también es excitatoria por el tipo de receptor que se presenta. Y por acá tenemos conexiones recíprocas entre las cortezas accesorias y el sistema extrapiramidal. Okay, aquí vamos a tener conexiones también de tipo glutamatérgico. Y ayer hablábamos pues precisamente de la pérdida. Si falla esta conexión, pues voy a tener un síndrome de motoneurona superior, y si falla esta conexión voy a tener un síndrome de motoneurona inferior, que es lo que vamos a analizar ahorita. Bien, entonces la lesión o la falla en la comunicación entre la corteza y la médula nos va a dar un síndrome que se denomina síndrome de motoneurona superior. Y ayer mencionábamos que consiste en parálisis, hipertonía e hiperreflexia. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a poner de nuevo aquí la conexión. La corteza, la médula y el músculo. Entonces, para que nosotros podamos movernos, pues tenemos que llevar a cabo forzosamente estos dos relevos. El relevo excitador proveniente de la corteza y el relevo colinérgico proveniente de la médula espinal. El día de ayer analizamos que entre la médula y el músculo pues se van a integrar vías reflejas, ¿ok? Y dijimos que los reflejos, el miotático, el inverso y el flexor, son el nivel más básico de integración de información motora. Solo interviene la médula y el músculo. Ya sabemos cuáles son las aferentes y las deferentes. Entonces, en este síndrome de motoneurona superior, lo que está fallando es la conexión entre la corteza y la médula, pero la conexión entre la médula y el músculo se mantiene íntegra. ¿Okay? Y este detalle es el que nos proporciona estos dos. ¿Por qué tengo hipertonía? Bien, mi tono muscular, ya lo mencionamos, está modulado por otras neuronas que parten de aquí, que son las motoneuronas gamma. Como la conexión entre la médula y el músculo es normal y es funcional, pues voy a tener presencia del tono e incluso va a estar incrementado. ¿Ok? ¿Qué va a suceder con los reflejos? Bien, el circuito se integra entre la médula y el músculo y las vías están íntegras. ¿Por qué voy a tener hiperreflexia? Bueno, precisamente por la integridad entre estas dos y por la falta de modulación proveniente de la corteza. Entonces, estos dos fenómenos se dan porque existe una comunicación adecuada entre la médula y el músculo, pero falla la modulación de la corteza hacia la médula. Entonces, se ven incrementados. Se incrementa el tono muscular e incrementan los reflejos. Y la parálisis, bueno, al no poder enviar una señal de movimiento de la corteza a la médula, pues no puedo generarlo. ¿Okay? Sin embargo, el tipo de parálisis es una parálisis que vamos a denominar espástica. ¿Cómo es una parálisis espástica? ¿O cómo se manifiesta una parálisis espástica? Pues es aquella en la que el sujeto no puede moverse. Ya vimos por qué no puede moverse, porque no puede mandar la señal, pero sus músculos se encuentran en contracción. ¿Ok? Entonces, si yo tengo así mis músculos están espásticos, están en contracción, no los puedo mover, no puedo extender mi mano, no puedo abrirla. ¿Ok? Por lo tanto, es un tipo de parálisis, pero se encuentran en contracción. Un ejemplo muy común de la parálisis espástica, alguna vez lo habrán visto por ahí, son los niños que tienen parálisis cerebral
¿ok? O parálisis cerebral infantil. ¿Alguna vez los han visto? Son niños que no se pueden mover, están en una silla de ruedas, están postrados en una cama, pero sus miembros son muy rígidos. Tienen los brazos, normalmente los tienen en flexión, pegados hacia el cuerpo, y no hay manera de que se muevan. Entonces es una parálisis espástica. ¿Ok? ¿Por qué es espástica? Porque presentan rigidez muscular, además de hipertonía. Pero si ustedes los estimulan, si ustedes les generan reflejos osteoteninosos, las respuestas van a ser exageradas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tengo una parálisis espástica? ¿Por qué los músculos están en contracción? Por la misma razón. Tengo una adecuada comunicación entre mi médula y el músculo. ¿Ok? Entonces, al estar funcionando esta vía, los músculos se van a quedar en contracción. ¿Por qué no se pueden mover? Porque no puedo mover desde la corteza. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Bien, entonces, ¿por qué? Bueno, primero, manifestaciones del síndrome de motoneurona superior, parálisis espástica, no con rigidez, e incremento de las funciones entre la médula y el músculo, o sea, el tono y los reflejos. Mientras esto funcione, voy a tener las tres. ¿Qué pasa cuando esto ya no funciona? Bien, vamos a poner otra vez. Tengo la corteza, la médula y el músculo. Funciona perfectamente esta, pero ahora la que no va a funcionar va a ser esta. Y esto me va a arrojar un síndrome de motoneurona inferior. ¿Okay? Sirve la conexión entre la corteza y la médula, pero no puedo mandar señales de la médula al músculo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Pues la primera va a ser parálisis, la segunda va a ser hipo o atonía y la tercera va a ser hipo o arreflexia. Van a estar disminuidos los reflejos y el tono o incluso van a estar ausentes. ¿De qué va a depender que estén disminuidos o ausentes? Pues del daño, de la magnitud del daño. Si está seccionada o lesionada solo una parte de mi médula, pues seguramente van a estar disminuidas, pero si se secciona en su totalidad, van a estar ausentes. ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Pues precisamente la conexión entre la médula y el músculo, por lo tanto no puedo generar reflejos y no puedo generar tono. Y la parálisis que vamos a observar aquí es una parálisis tipo flácida. ¿Ok? ¿Cómo es una parálisis flácida? El sujeto no se puede mover, pero sus miembros están todos hipotónicos o atónicos. ¿Ok? Es como cuando decimos coloquialmente que tienen las piernas como de trapo, que las arrastran, si alguien los desplaza, pues se mueven. Bueno, no se mueven porque en parálisis, pero sus articulaciones y sus extremidades son sumamente lábiles. ¿Okay? Entonces es una parálisis de tipo flácido. Como no tengo conexión entre la médula y el músculo, no hay manera de que yo lo active. ¿Okay? Y bueno, posteriormente, dependiendo de la causa y de la duración del síndrome, pues los músculos se van a volver hipotróficos, van a perder masa muscular debido a que no están siendo estimulados a través de la médula. ¿Okay? Entonces, si se afecta a la superior, la parálisis es de tipo espástico. Si se afecta a la inferior, la parálisis es de tipo flácido. Pierdo todas las conexiones entre médula y músculo. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Entonces, hablando de la lesión medular, pues vamos a ver qué sucede. Tenemos la médula. Ahí está la médula espinal. ¿Okay? Y bueno, pues las lesiones medulares pueden ser de diferentes tipos, pero se clasifican en dos. Lesión medular, la de dos tipos, la de tipo compresivo y la de tipo no compresivo. ¿Okay? En la no compresivo, la más común es el trauma.
¿Okay? En el compresivo, bueno, pues podemos tener una hernia discal, un proceso tumoral, un incremento de la presión o un incremento del flujo del líquido cefalorraquídeo, procesos infecciosos, etcétera. Los no compresivos, bueno, también entrarían los procesos infecciosos, pueden estar en ambas. El traumatismo, el trauma pues, puede llevar a sección completa, puede ser un trauma, por ejemplo, por objeto punzocortante, puede ser un trauma contundente, etcétera. Entonces, todo aquello que cause compresión sobre la médula y aquello que no cause compresión, pero es que sí provoca una pérdida de la comunicación. Entonces, lo más común, obviamente, va a ser el trauma medular. Bien, y de estas lesiones, sean de un tipo o sean del otro, pues vamos a tener varias manifestaciones. Las primeras manifestaciones que vamos a observar van a ser las motoras, ¿ok? Y de estas, bueno, pues la más importante o la más observable pues va a ser la parálisis, ¿ok? Algunas otras pues pueden ser la debilidad muscular, ¿ok? Dependiendo del tipo y grado de lesión. ¿Ok? En segundo lugar, lo que vamos a observar van a ser las manifestaciones sensitivas, como cuáles la pérdida de la sensibilidad. ¿Ok? Y en tercer lugar, ante una lesión medular, vamos a observar las manifestaciones autónomas. Estas únicamente en los segmentos medulares que tengan astas intermedios, o sea, en los torácicos y los lumbares. ¿Ok? Y de las manifestaciones autónomas, pues tenemos varias. ¿Ok? Vamos a tener alteraciones en la temperatura, normalmente pérdida de la temperatura. Podemos tener pérdida en el control de los esfínteres o alteraciones en el tránsito intestinal. Aunque de estas la más importante y la más grave, pues obviamente es la baja de la temperatura. Así es como se van a presentar y se van a observar las manifestaciones. Sin embargo, tenemos mecanismos compensatorios y la compensación se va a dar al revés. Primero voy a compensar lo autónomo. En segundo lugar voy a compensar o a recuperar lo sensitivo. Y por último, le voy a poner entre paréntesis lo motor. Y lo pongo entre paréntesis porque normalmente lo motor no se recupera. En la lesión medular, las secuelas que siempre permanecen van a ser las motoras. Cuesta mucho trabajo, no quiero decir que no, pero cuesta mucho trabajo y sobre todo mucho tiempo. Hay que someterse a rehabilitación, etcétera, para poder recuperar las funciones motoras. Entonces, ante una lesión medular, lo primero que voy a observar es parálisis. Dependiendo del sitio y del grado, alteraciones sensitivas. Y por último, si fuera el caso, dependiendo del segmento, alteraciones autónomas. Se recuperan así. ¿Por qué se recuperan así? Porque estas son las más graves. ¿Okay? Un sujeto con una lesión medular, lo primero que hay que hacer es regularle la temperatura, porque se puede morir de hipotermia. ¿Okay? En segundo lugar, se recuperan las sensitivas, como les mencionaba, y las motoras, si es que se logran recuperar, pues van a ser al final y después de mucho esfuerzo. Bien, esta parte recuérdenla entonces. ¿Okay? Siempre que veamos parálisis hay que identificar si la parálisis es de tipo espástico o de tipo flácido. Eso nos va a dar una indicación inmediata de dónde puede estar el sitio o el nivel de la lesión. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, ya por último, vamos a ver un detalle interesante. Entonces estamos diciendo que la causa más común de la lesión medular es el trauma. Pues vamos a suponer que más adelante en su carrera están de guardia en un hospital, en el servicio de urgencias, y les llega un sujeto, vamos a ponerle aquí que les gusta, vamos a poner un sujeto masculino de 28 años, ¿ok? Llega por haber tenido un traumatismo que les gusta, una motocicleta, ¿ok? Bien, ya le hacen exploración, etcétera, y ustedes descubren que tiene un síndrome de motoneurona inferior, o sea que se presenta con parálisis espástica, con hipo o arreflexia y con hipo o atonía. ¿Qué quiere decir?
que en el accidente, tuvo lesión a nivel de su médula espinal. Además de esto, se va a acompañar de disminución de la sensibilidad y de pérdida del control de sus esfínteres. Bien, ya lo ingresan, hacen todo lo que le tienen que hacer. Vamos a suponer que esto fue hoy, que es viernes, ¿no? Ahorita en la mañana. Bien. ¿Qué es lo primero que va a recuperar? Las funciones autónomas. ¿Qué es lo segundo que va a recuperar? Sus funciones sensitivas. Esto obviamente va a depender de la gravedad y del sitio del daño. Pero vamos a ver un detalle muy interesante. Mañana sábado llega otro de sus compañeros y explora al paciente. Le entregan la guardia y al momento de recibirla lo exploran y se encuentran con lo siguiente. Pero no quiero flácido, ¿no? Porque es inferior. Observamos parálisis espástica, hipertonía e hiperreflexia. Y de un día para el otro cambió del síndrome de motoneurona inferior al síndrome de motoneurona superior. ¿Qué fue lo que pasó? Podría ser que el síndrome de motoneurona inferior solo haya sido por alguna compresión y que lo hayan retirado y ya se haya corregido. ¿Y por qué se presenta el de superior? Si ya se corrigió. Tal vez, no sé, habrán cometido algún error durante ese procedimiento y habrán lesionado otra parte. Quiero pensar. No va por ahí. ¿Alguien más? Este es un fenómeno normal que todos los sujetos con lesión medular y síndrome de motoneurona van a presentar en algún momento. Pero el chiste es analizar la causa. A ver, voy a preguntarles. López Valdés, ¿se encuentra? Sí, doctor. Fernanda, ¿qué se te ocurre? Para aclarar un poquito, el trauma le afectó directamente la médula espinal, no tiene trauma encefálico. El primer día, el día del traumatismo, llega con síndrome de motoneurona inferior y al día siguiente en la exploración ven que trae síndrome de motoneurona superior. ¿Qué se te ocurre que le haya pasado? Yo me puse nerviosa. No pasa nada, pero necesito que analicen. ¿Qué creen que está pasando? O sea, que el por qué se dio la parálisis o... No, ¿por qué cambia de síndrome de motoneurona inferior a síndrome de motoneurona superior? No es porque ya controla sus esfínteres y ya, ahora sí que ya siente su vía sensitiva. Bueno, estos dos fenómenos son parte del choque medular, la afección Ajá. sensitiva y la afección autónoma, pero no son parte del síndrome. El No, síndrome, no, no. dijimos, es aquí. Entonces, Tiene, ya recupera esto, pero ¿por qué y cambia ya, el motor? y se da la vía rotatoria, ¿no? Es lo que nos mencionó. ¿Cómo que la vía rotatoria? Perdón, lo que había dicho del músculo y la membrana de la motoneurona gamma.
No, pero ¿por qué? Vamos a ponerlo aquí. Ya los conceptos ya los tienen ahorita que les explicamos nada, pero pues no los hemos visto así. Entonces, estamos diciendo que la lesión es a nivel de la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me va a causar el día de hoy un síndrome de motoneurona inferior. ¿Por qué? Porque está lesionado aquí y no puedo comunicar mi médula con el músculo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Dijimos que el día de mañana, al momento de la revisión, yo voy a observar un síndrome de motoneurona superior. Si la lesión está en la médula, ¿por qué voy a observar un síndrome de motoneurona superior? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Entonces ya sabemos, la parálisis es flácida. ¿Por qué? Por esta falla en la comunicación. Tengo hipotonía y tengo hiporreflexia por esta misma falla en la comunicación. Pero ¿dónde está la lesión? ¿Dónde dijimos que está la lesión? La médula, La médula. En la médula. ¿Y qué tenemos aquí en la médula? son neuronas. Sí, los somas de las motoneuronas, ¿estamos de acuerdo? Las fibras van a formar los nervios y los botones se conectan acá en el músculo. Están los somas de la neurona. Entonces, al momento de lesionar estos somas, ¿de qué están rellenos? ¿De qué están llenos esos somas? ¿De mielina? No, ¿cómo creen? ¿Dónde está la mielina? ¿Sería de los neurotransmisores que se No, sintetizan? tampoco. Bueno, ¿De sí, las pero llenos, fibras llenos no. nerviosas sensitivas, doctor? No, están llenos de líquido Ah. intracelular, ¿sale? ¿Cuál es el principal componente de ese líquido intracelular? Potasio. El potasio. Claro, el potasio, ¿sale? ¿Qué carga tiene? Positiva. Positiva. Entonces está aquí el zona de mi motoneurona, ¿ok? Y está aquí el soma de otra motoneurona. Esta motoneurona se rompe por la lesión. ¿Y quién se va a salir? El potasio, ¿ok? Y por ahí me va a quedar una o dos neuronas que no se lesionan. Y yo sé que estas neuronas tienen en su superficie canales de potasio de fuga. Entonces el potasio que se está saliendo de las neuronas muertas se mete por los canales de fuga a algunas neuronas que permanecen útiles. ¿Y qué va a pasar con el voltaje de estas neuronas? ¿Qué creen que pasa? ¿Se vuelve más positivo? Se vuelve más positivo. ¿Se acuerdan que vimos un concepto que se llamaba prepotencial? Que dijimos que subíamos al reposo. No es como tal una despolarización, sino es un cambio en el que mi reposo lo vuelvo más positivo. ¿Ok? Entonces, mi reposo estaba por, vamos a suponer, a menos 70, y como se está metiendo el potasio a mis células, lo voy a subir a menos 55. Está más cerca de su umbral. Entonces, con estímulos mínimos, yo voy a generar hiperreflexia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo unas cuantas neuronas que sí se comunican con el músculo y que responden a estímulos muy pequeños. Eso me da la hiperreflexia. ¿Por qué voy a tener hipertonía? Por lo mismo. Las motoneuronas gamma que están aquí también van a estar captando el potasio proveniente de las células que se están muriendo. Entonces, van a mandar señales que me van a dar hipertonía. ¿Ok? Y entonces cambio de una parálisis flácida a una espástica, de una hipotonía y una hiperreflexia, a una hipertonía y una hiperreflexia. ¿Por qué? Porque estoy generando un fenómeno de prepotencial. ¿Por qué genero ese fenómeno de prepotencial? Porque siempre van a quedar algunas. Acuérdense que esto está lleno de miles de neuronas. ¿Ok? Entonces, con unas cuantas que queden útiles, yo puedo estar mandando señales al músculo. ¿Qué creen que va a pasar si vuelvo a explorar este sujeto pasado mañana? ¿Qué creen? ¿Cómo va a estar? ¿En síndrome inferior o síndrome de superior? Superior. No, va a regresar al síndrome de motoneurona inferior. ¿Por qué? Porque se acaba el potasio.
¿ok? Entra a las pocas células viables y además la glía se lo come. Entonces, este fenómeno de cambio a un síndrome de motoneurona superior solo lo voy a observar el tiempo que tenga libre potasio en mi líquido extracelular. ¿Sale? Eso puede durar unas horas, puede durar un par de días, dependiendo pues, de la gravedad del trauma. ¿Okay? Pero las neuronas lo van a captar, tanto las alfa como las gamma, y además las células gliales se comen ese potasio. Entonces generan fenómenos de prepotencial. Por eso lo más notorio es la hiperreflexia, porque con un estímulo mínimo observo una respuesta exagerada. ¿Por qué? Porque mis neuronas están más cerca de su umbral de lo que lo estarían normalmente. ¿Sí queda claro? Entonces, del líquido que se va a llenar esto, por ahí su compañero estaba cerca de la respuesta, el líquido que va a empezar a bañar a estas neuronas, pues es el líquido intracelular que pertenecía a otras células. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, muy bien. Bueno, con esta parte terminamos lo de médula espinal. Acuérdense que las clases del viernes son cortitas. Bien, váyanse a descansar, no sé si tengan otra clase después. Entonces, ¿qué necesito que quede claro? Las características de los dos síndromes. El inferior es con pocas respuestas, porque las respuestas que yo puedo observar son musculares, entonces no tengo conexión con el músculo. Flacidez, hipotonía, hiporreflexia. Del superior, espasticidad o rigidez, hipertonía e hiperreflexia. El inferior puede cursar por unas horas como superior, ¿ok? Pero después regresa al inferior. Aquí lo importante sería analizar a cuánto tiempo del traumatismo estamos evaluando al paciente. Vamos a suponer que tuvo hoy el accidente, pero que por alguna extraña razón lo llevan al hospital hasta pasado mañana. Probablemente llegue con síndrome de hiper. No hay que confiarnos y pensar que el traumatismo está arriba, sino que hay que esperar a que evolucione y ver si se queda en hiper. Bueno, sí pensaría yo que es de la motor superior. Pero si en unas horas regresa o cambia a hipo, quiere decir que el traumatismo está aquí en la médula y que cursó con este fenómeno de prepotenciales. Bien, ¿alguna duda con esto? No, perfecto. Bueno, recuerden entonces los conceptos, son sencillos. Con esto terminamos toda la parte de médula. Okay, recuerden del choque medular, recuerden en qué orden se presentan las manifestaciones. Primero lo motor, después lo sensitivo y por último lo autónomo, y recuperan al revés. Primero, ¿por qué se recupera lo autónomo? Pues porque es lo vital. Si no recuperamos lo autónomo, nos morimos. Entonces, primero recupera lo autónomo, después lo sensitivo y puede llegar a recuperar lo motor. No siempre. Bien,